Me llamo Yolanda. El aire helado de esta sala del tribunal se me mete en los huesos, más frío que cualquier invierno que recuerde. Frente a mí, mi propio hijo, Marcos, el niño que ACUNE, con acento agudo en mis brazos, le acaba de decir al juez con una voz que no reconozco: ella robó las joyas de mi esposa, su señoría. Es una ladrona. Sentí el murmullo de la gente a mi espalda, como una puñalada de vergüenza en el alma. Ver la cara de mi hijo tan seguro, tan lleno de desprecio, me rompió algo por dentro que pensé que era irrompible. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Acompáñenme hasta el final y cuéntenme. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? Díganme también desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy sola. Si quieren oír más historias como esta, suscríbanse al canal. Mi nuera, Lorena, está a su lado, fingiendo llorar con un pañuelo en la mano. Son un equipo perfecto, 2 actores consumados en el escenario de mi humillación. La gente me mira con una mezcla de lástima y desconfianza, justo lo que ellos querían. Han pasado meses pintándome como una anciana que pierde la cabeza, que ya no distingue la realidad de la fantasía, todo para quedarse con mi casa, la casa que construí con mi esposo ladrillo a ladrillo, y ahora, aquí estoy, sentada en este banco de madera dura, escuchando cómo el fruto de mi vientre me destruye públicamente. Pero mientras mi hijo sonreía, creyendo haber ganado, yo solo pude pensar una cosa: él no sabía que la verdadera pesadilla, su pesadilla, apenas estaba por comenzar. Levanté la vista, cansada, hacia el estrado. Dejé de mirar a mi hijo y me enfoqué en el hombre que decidiría mi futuro. Miré el rostro del juez. Un rostro que no había visto en 30 años, pero que mi corazón reconoció al instante. Debajo de esa toga negra y esa expresión seria, estaban los mismos ojos asustados de aquel muchacho al que una vez le tendí la mano en una mercería. El mundo pareció detenerse por un segundo. El murmullo de la sala se desvaneció, y solo quedó ese recuerdo, una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Un calorcito me recorrió el pecho, una sensación que no era ni venganza ni alegría, sino la extraña certeza de que el destino a veces tiene una memoria impecable. Marcos continuó hablando, su voz llenando el silencio. Detallaba cómo yo, su madre, me había vuelto errática, olvidadiza, y cómo esta supuesta cleptomanía era la prueba final de que necesitaba ser incapacitada. Cada palabra era una mentira calculada, un clavo más en el ataúd que estaban construyendo para mi libertad y mi honor. Yo no lo interrumpí. Dejé que se enredara en su propia red de falsedades, que cavara su propia tumba con su lengua. Aprendí hace mucho tiempo que la verdad no necesita gritar, simplemente espera su momento para salir a la luz. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi momento estaba más cerca de lo que nadie en esa sala podría imaginar. Observé cómo el juez David Rosales escuchaba a mi hijo sin parpadear, con una concentración que me pareció casi personal. No mostraba ninguna emoción, su rostro era una máscara de imparcialidad profesional. ¿Me habría reconocido? ¿O era yo solo una anciana más en una larga lista de casos tristes? La duda me carcomía por dentro. El abogado de mi hijo terminó su exposición, y un silencio pesado cayó sobre nosotros. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Entonces, la voz del juez, firme y clara, cortó el aire. Me miró directamente a los ojos, y con una calma que me heló la sangre, me preguntó: «Señora Yolanda Vargas, ¿entiende usted de qué se le acusa?» Asentí con la cabeza, una sola vez, lentamente. Mientras los abogados susurraban, mi mente se fue lejos de esa sala fría, muy lejos. Se fue a mi pequeño taller de costura, en la casa de la calle Los Robles, hace 40 años. Aún puedo oír el zumbido constante de mis máquinas Singer, el olor a tela nueva y a café recién hecho. Mi esposo Roberto llegaba del trabajo y me encontraba rodeada de patrones y carretes de hilo, cosiendo hasta tarde para pagar la última letra de la casa. Cada puntada era una promesa, cada vestido terminado era un ladrillo más en el hogar que estábamos construyendo. Éramos jóvenes, estábamos cansados, pero éramos felices. Creíamos que el trabajo duro era la única herencia que necesitábamos dejarle a nuestro hijo.
Recuerdo como si fuera ayer el día que Marcos entró al taller con su carta de aceptación de la universidad. Sus ojos brillaban tanto que iluminaron toda la habitación. La matrícula era más de lo que podíamos pagar, pero yo no dudé ni un segundo. A la mañana siguiente puse un anuncio en el periódico local. Ver a esos hombres extraños llevarse mis máquinas, mis herramientas de toda la vida, fue como si me arrancaran una parte del alma. El silencio que quedó en esa habitación fue el más triste que he escuchado. Marcos me prometió que me lo pagaría todo, que sería un gran arquitecto, y me compraría las máquinas más modernas del mundo. Yo solo le sonreí y le dije que su futuro era todo el pago que necesitaba. Los años pasaron. Roberto enfermó. El Alzheimer se lo fue llevando poco a poco, borrando sus recuerdos, hasta que ya no sabía ni mi nombre. Fueron 8 años cuidándolo día y noche, sola. Le cambiaba, le daba de comer, le cantaba las canciones que le gustaban, aunque él ya no las reconociera. Marcos venía de visita, sí, pero visitas cortas, de médico. Nunca se quedó una noche entera. Decía que su trabajo era muy exigente, que su esposa Lorena necesitaba que estuviera descansado. Yo entendía, o me decía a mí misma que entendía. No quería ser una carga. Así que me quedé sola, viendo cómo el amor de mi vida se desvanecía frente a mis ojos, sosteniendo su mano hasta el último suspiro. Una noche, un año después de que Roberto se fuera, Marcos me llamó llorando. Tenía una deuda de juego, una muy grande. Me juró que había sido una estupidez, un error que nunca más cometería. Me suplicó que lo ayudara, que lo iban a lastimar. Al día siguiente, fui al banco y puse la casa como garantía para un préstamo. La misma casa que Roberto y yo juramos proteger siempre. El gerente del banco me miró con lástima. Yo firmé los papeles con la mano temblando, sintiendo que traicionaba a mi esposo, pero ¿qué madre no haría lo imposible por salvar a su hijo? Me devolvió el dinero, sí, pero nunca me devolvió la paz que perdí ese día. Cuando nos mudamos compré una vajilla de porcelana con florecitas azules. Era mi tesoro. Tenía un plato grande, el más bonito, que reservaba siempre para Marcos. Cuando venía a comer, le servía ahí su estofado favorito. Me encantaba verlo disfrutar, verlo sentirse el rey de la casa. Hace unos meses, durante una de sus visitas, Lorena miró los platos y dijo con una risita: «Ay, Yolanda, estas cosas son tan anticuadas. Deberías tirarlas». Sentí una punzada en el pecho, pero no dije nada. Me limité a lavar el plato grande y guardarlo, pensando en cuántas veces lo había llenado de amor para un hijo que ahora se avergonzaba de él. Lo mismo pasó con las llaves. Durante 40 años, ese juego de llaves colgó de un clavo junto a la puerta. Conocía su peso en mi bolsillo, el sonido que hacían al chocar. Eran el símbolo de que esa casa era mi refugio. Le di una copia a Marcos cuando se hizo mayor, un gesto de confianza. Pero hace 6 meses, Lorena me las quitó con una sonrisa dulce y falsa. «Es para que no las pierdas, suegra. Nosotras te abrimos cuando vengas de visita». No era una visita, era mi casa. Ese día entendí que ya no era la dueña de mi propia vida. Me convertí en una prisionera en el hogar que yo misma había levantado. En el fondo de un viejo baúl de madera, donde guardo las fotos de mi boda y los zapatitos de bebé de Marcos, tengo la escritura original de la casa. El papel está amarillento y frágil. La firma de Roberto, fuerte y clara, está junto a la mía. Ese documento no es solo un papel legal. Es el testamento de nuestra vida entera, de cada sacrificio, de cada noche sin dormir, de cada sueño cumplido. Es la prueba de que esa casa tiene cimientos de amor y sudor, no de codicia. Y mientras miro al juez, a mi hijo y a mi nuera, aprieto mis manos y pienso en esa escritura. Ellos pueden quitarme las llaves, pueden insultar mis recuerdos, pero no pueden borrar la verdad que está escrita en ese papel. La traición no llegó de golpe, como un rayo en una noche de tormenta. Fue una llovizna fina y persistente, de esas que te mojan hasta los huesos sin que te des cuenta. Empezó con mi pensión. Un día, Marcos llegó con Lorena, y me dijeron que querían ayudarme a manejar mis cuentas. «Para que no te canses yendo al banco, mamá», dijo él con una sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. Me pidieron la tarjeta y la clave,
Solo para los pagos grandes, aseguraron. Al principio me traían los recibos, me explicaban cada gasto. Pero con el tiempo, las explicaciones se volvieron vagas, los recibos se perdieron, y cuando preguntaba por mi dinero, Lorena suspiraba y decía que yo me preocupaba demasiado, que para eso estaban ellos. Empecé a sentirme como una niña pidiendo permiso para comprar 1 kilo de pan con mi propio dinero. Luego se apoderaron de la casa, no con gritos, sino con silencios y objetos. Mi sillón orejero, el que estaba junto a la ventana donde Roberto y yo veíamos llover, de repente se convirtió en el sillón de Marcos. Si me sentaba ahí, Lorena llegaba con una excusa para que me levantara. Suegra, ¿me ayuda a picar la verdura? Aunque la cena ya estuviera lista. Cambiaron mis cortinas floreadas por unas grises y frías que parecían de oficina. Movieron mis fotos, mis recuerdos, a los estantes más altos, donde apenas se veían. Mi hogar se fue convirtiendo en su casa de fin de semana, y yo, en una especie de fantasma que la habitaba. Una guardiana a la que ya nadie le pedía permiso para nada. La casa seguía oliendo a mis guisos, pero ya no se sentía como mi refugio. Lo peor era convertirme en invisible. Estaban sentados en mi sala, hablando de sus planes, de comprar un auto nuevo, de un viaje a la playa, como si yo no estuviera allí. Les hacía una pregunta, y la respuesta tardaba en llegar, o no llegaba nunca. Marcos miraba su teléfono, Lorena se pintaba las uñas, era como hablarle a una pared. Una tarde, mientras le servía el café, escuché a Lorena susurrarle a mi hijo. Tu mamá ya no entiende de estas cosas, mi amor, déjala tranquila. No se dio cuenta de que yo estaba justo detrás de ella. No dije nada. Solo dejé las tazas en la mesa y volví a la cocina, sintiendo cómo el corazón se me hacía una piedra pequeña y fría en el pecho. Ser invisible es una de las formas más crueles de morir en vida. Mi hijo no siempre fue así. Yo lo recuerdo defendiéndome de las vecinas chismosas, trayéndome flores en mi cumpleaños, llamándome cada noche solo para decirme que me quería. Pero Lorena fue como una hiedra venenosa que se le enredó en el alma. Le fue susurrando al oído que él merecía más, que mi casa era un capital desperdiciado, que yo era una carga que frenaba su éxito. Lo veía en sus ojos. Cada vez que Lorena me criticaba por mi ropa o mi comida, Marcos bajaba la mirada, avergonzado, pero callaba. Y su silencio era peor que cualquier insulto. Su silencio era la prueba de que había elegido, y no me había elegido a mí. Estaba perdiendo a mi hijo, no por la muerte, sino por la codicia de otra persona. Me pregunto si alguna de ustedes ha sentido esa soledad, la de estar rodeada de tu propia familia, y sentirte completamente extraña, como si hablaras otro idioma que nadie quiere entender. Hay silencios que duelen más que los golpes. Es una herida que no sangra, que nadie ve, pero que te va consumiendo por dentro. Díganme desde qué ciudad me están escuchando, por favor. Necesito imaginar sus rostros, saber que en algún lugar del mundo hay alguien que entiende este dolor. Necesito sentir que no estoy sola en esta mesa, hablándole a las sillas vacías de mi corazón. A veces, la compañía de un extraño que comprende es el único abrigo que nos queda. El punto de quiebre fue cuando me enfermé. Una gripe terrible me tumbó en la cama por una semana. Tenía fiebre, tos, no podía ni levantarme a prepararme un té. Los llamé. Marcos me dijo que estaba en una reunión muy importante y que Lorena tenía un compromiso con unas clientas. Te llamamos más tarde, mamá. Cuídate. Esa llamada nunca llegó. Pasé 3 días sola, bebiendo agua del grifo y comiendo unas galletas viejas que tenía en la alacena. Fue mi vecina, doña Carmen, la que me encontró. Entró a dejarme el correo y me vio temblando de frío. Ella fue quien me trajo caldo de pollo, me compró las medicinas y se quedó conmigo hasta que me bajó la fiebre. Mi hijo y mi nuera vivían a 20 minutos de distancia. Después de eso, el control se volvió total. Empezaron a revisar mi correspondencia, a cuestionar cada pequeño gasto que hacía. Un día compré un ovillo de lana para tejerle unos escarpines a mi nieta Sofía, y Lorena me armó un escándalo. En esto gastas el dinero, Yolanda, en cosas inútiles.
Me quitó el recibo de la mano como si fuera una prueba de mi incapacidad. Sentí tanta vergüenza, tanta rabia. Yo, que había manejado mi propio taller, que había levantado a una familia con mi trabajo, ahora tenía que dar explicaciones por comprar un simple ovillo de lana. Me sentía atrapada, vigilada en cada movimiento, como si mi vida ya no me perteneciera en lo más mínimo. Una tarde, Marcos llegó solo. Traía una carpeta bajo el brazo y una expresión que intentaba ser amable, pero que no ocultaba la tensión. Se sentó a mi lado en el sofá, demasiado cerca. «Mamá, esto es solo para ayudarte», me dijo, sacando unos papeles y un bolígrafo. «Con esto podremos pagarte los impuestos y las cuentas más fácil. No tendrás que preocuparte por nada». Puso una hoja frente a mí, con una línea para mi firma en la parte de abajo. Leí el encabezado: Poder General Amplio. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No era un papel para ayudarme. Era un papel para borrarme. Era la herramienta con la que planeaban quitarme la última pizca de control sobre mi propia vida. Miré el papel que tenía en las manos, el poder notarial, y mi corazón me dijo que no lo firmara. Con una calma que no sentía por dentro, le dije a Marcos que necesitaba pensarlo, que quería leerlo con mis lentes nuevos. Él insistió, su voz perdiendo esa falsa amabilidad y volviéndose impaciente. «Mamá, es por tu bien, no compliques las cosas». Por primera vez en mucho tiempo, le sostuve la mirada y le dije que no. Vi un destello de furia en sus ojos, una expresión que nunca le había visto. Se levantó bruscamente, guardó los papeles en su carpeta y se fue sin despedirse, dando un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Ese portazo fue una declaración de guerra. Supe en ese instante que había cruzado una línea y que ellos no se detendrían hasta conseguir lo que querían, por las buenas o por las malas. 2 semanas después, organizaron una cena familiar en mi casa. Invitaron a mis sobrinos, a mis cuñados, a todos. Lorena cocinó, algo que nunca hacía, y llenó la mesa con platos que a mí no me gustaban, pero que a todos los demás les encantaban. Se movía por mi cocina como si fuera la dueña, dándome órdenes sutiles. «Yolanda, pasa la sal. Yolanda, recoge los platos». Yo obedecía en silencio, sintiendo las miradas de todos sobre mí, como si estuvieran esperando que cometiera un error. Marcos no me dirigió la palabra en toda la noche. Había una tensión en el aire, una calma extraña antes de la tormenta, y yo sentía un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el clima. Sabía que esa cena no era una celebración, era una emboscada. Y entonces, justo cuando servían el postre, Lorena dejó caer la bomba. Se tocó el cuello con gesto teatral y dijo con la voz entrecortada: «No encuentro mi collar de diamantes, el que me regaló Marcos por nuestro aniversario». Todos se quedaron en silencio. Ella me miró directamente a los ojos, con una lágrima falsa brillando en el borde de su párpado. Lo dejé en la mesita de noche de nuestro cuarto. La única que ha entrado ahí hoy ha sido tú, Yolanda, para dejar las toallas limpias. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El murmullo se convirtió en un silencio acusador. Todos me miraban, esperando mi reacción. Yo solo pude negar con la cabeza, una y otra vez, pero era como gritar bajo el agua. Nadie me oía. Fue entonces cuando pronunció las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria, las que rompieron el último hilo de amor que me unía a mi hijo. «Sabíamos que estabas perdiendo la cabeza, Yolanda, pero no que te habías convertido en una ladrona». La humillación fue total, pública, calculada para destruirme frente a la gente que me había querido. Busqué la mirada de Marcos, suplicando con los ojos que me defendiera, que detuviera esa locura. Pero él solo miró su plato, con la mandíbula apretada, confirmando la mentira con su silencio. Mis nietos, Leo y Sofía, me miraban desde el otro extremo de la mesa con los ojos llenos de confusión y miedo. Ver sus caritas fue el golpe más doloroso de todos. Me habían robado mi honor y, en ese instante, sentí que también me estaban robando el amor de mis niños. La cena terminó en un caos silencioso. La gente se fue de puntillas, sin despedirse, como si tuvieran miedo de contagiarse de mi supuesta deshonra. Me quedé sola en mi comedor,
rodeada de platos sucios y restos de una fiesta que había sido mi propia ejecución. La casa, que siempre había sido mi refugio, de repente se sentía enorme, vacía y hostil. Cada sombra parecía un dedo acusador. Subí las escaleras con las piernas temblando y me encerré en mi cuarto. No lloré. El dolor era tan profundo que se había secado las lágrimas. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y solo pude pensar en Roberto, en la promesa que le hice de mantener a la familia unida. Le había fallado. A la mañana siguiente, no había ni rastro de ellos. Se habían ido temprano, sin hacer ruido. Sobre la mesa de la cocina, encontré una nota escrita a mano en un trozo de papel de libreta. No tenía saludo ni despedida. Solo decía: hemos iniciado los trámites legales para protegerte de ti misma. Es por tu bien. La caligrafía era de Lorena, pero la cobardía era de mi hijo. Esa nota era la prueba final. No era un malentendido, no era un arrebato. Era un plan, fríamente ejecutado. Arrugué el papel en mi puño, sintiendo una mezcla de rabia y una extraña claridad. La tristeza se estaba convirtiendo en otra cosa, en una fuerza que no sabía que tenía. Ya no había nada que salvar, solo quedaba luchar por lo que era mío. Una semana después, un hombre con uniforme de mensajero tocó a mi puerta. Me entregó un sobre grande, de color manila, con un sello oficial del juzgado. Mis manos temblaban tanto que apenas pude firmar el recibo. Me senté en el sillón de la sala, el sobre pesado sobre mi regazo. Sabía lo que contenía. Era la materialización de su traición, la citación que me declaraba incompetente, una ladrona, una anciana que ya no podía decidir por sí misma. Durante un largo rato no me atreví a abrirlo. Era como sostener mi propia sentencia de muerte. Respiré hondo pidiendo fuerzas a no sé quién, y rompí el sello con cuidado, como si temiera que el papel pudiera cortarme. Saqué los documentos. Las palabras legales eran frías y confusas. Demanda de incapacitación, acusación por hurto, audiencia preliminar, mi nombre, Yolanda Vargas, aparecía una y otra vez, asociado a términos que me hacían sentir como una delincuente. Mi vista se nubló por un momento. Sentí que me iba a desmayar. Pero seguí leyendo, obligándome a entender la pesadilla en la que me habían metido. Y entonces, al final de la primera página, en una línea que detallaba la corte y el magistrado a cargo del caso, leí un nombre que detuvo mi corazón por un segundo. Un nombre que no había visto en más de 30 años, pero que mi alma reconoció al instante. El juez asignado era un tal David Rosales. David Rosales. El nombre resonó en mi cabeza como una campana lejana. No podía ser. El mundo es grande, pero no tanto. Cerré los ojos y la imagen vino a mí, clara como el agua. Un muchacho flaco, con los ojos asustados, escondiendo un rollo de tela bajo su chaqueta en la vieja mercería de la calle San Juan. Recordé mi propia mano sobre la suya, no para acusarlo, sino para detenerlo con suavidad. Recordé haber pagado por esa tela y haberle invitado a un café en el local de enfrente. Le hablé de mi hijo, de los sueños, de que un mal paso no definía un camino. ¿Podía ser él, ese mismo muchacho, el hombre que ahora sostenía mi vida en sus manos? Una pequeña llama, diminuta pero cálida, se encendió en el fondo de mi pecho, un lugar que yo creía congelado para siempre. Con un impulso que no sabía de dónde saqué, me levanté del sillón. Mis piernas temblaban, pero mis pies sabían exactamente a dónde ir. Subí al desván, a ese rincón polvoriento donde guardo los tesoros que no tienen precio. Allí estaba mi viejo costurero de madera, el que me regaló Roberto en nuestro primer aniversario. Lo abrí, y el olor a cedro y a hilos viejos me llenó los pulmones. Aparté con cuidado los carretes de colores, las agujas oxidadas, los patrones de vestidos que cosí hace décadas. Mis dedos buscaron en el fondo, en un compartimento secreto bajo una tapa falsa que Roberto había diseñado para mí. Y allí estaba. Un trozo de papel amarillento, doblado en 4, frágil como un ala de mariposa. Lo tomé en mis manos con el cuidado de quien sostiene una reliquia sagrada. Lo desdoblé sobre mis rodillas,
La tinta se había desvanecido un poco con los años, pero la caligrafía apurada y juvenil era perfectamente legible. Gracias, señora Yolanda. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Algún día se lo pagaré. David R. Nunca guardé esa nota como un pagaré, jamás. La guardé como un recordatorio de que la bondad, por pequeña que sea, deja una huella en el mundo. Para mí, era la prueba de que en medio de la oscuridad, siempre hay una oportunidad para la luz. En todos estos años, nunca pensé en buscar a ese muchacho ni en cobrar esa deuda invisible. Lo había hecho desde el corazón, como una madre que ve a un hijo perdido. Pero ahora, sosteniendo ese pedazo de papel, sentía que no era yo quien iba a cobrar una deuda, sino que el destino, de una forma misteriosa, estaba a punto de saldarla. Justo en ese momento, sonó el timbre, el sonido me sobresaltó y por un instante el miedo volvió a apoderarse de mí. ¿Serían ellos, volviendo para atormentarme más? Caminé despacio, con el papelito aún en la mano, y miré por la mirilla. Era doña Carmen, mi vecina de toda la vida, con su cara redonda, arrugada por la preocupación, y una taza humeante en la mano. Le abrí la puerta, y ella entró sin decir palabra. Me quitó la taza vacía de café frío que yo tenía en la mesa y puso la suya, llena de té de manzanilla. Te vi recibir el sobre del juzgado, me dijo en voz baja, su tono lleno de una furia contenida. No tienes que pasar por esto sola, Yolanda. Esos malnacidos no se van a salir con la suya mientras yo viva. Su presencia firme y su lealtad incondicional fueron como un bálsamo para mi alma herida. Dudé solo un segundo. La vergüenza que me habían hecho sentir era una mordaza, pero la mirada decidida de Carmen me dio el valor que necesitaba. Le extendí los papeles de la demanda, esos que me acusaban de ser una ladrona y una loca. Ella los leyó por encima, sus labios apretándose en una línea fina y dura. Sinvergüenzas, siseó golpeando la mesa con la palma de la mano. Decir que tú robaste algo. Tú, que te quitaste el pan de la boca por ese muchacho. Ver mi propia indignación reflejada en los ojos de mi amiga me hizo sentir, por primera vez en meses, que yo no era la que estaba equivocada. Me sentí validada, escuchada y sobre todo creída. El simple hecho de que alguien más viera la injusticia me devolvió una parte de la fuerza que me habían robado. Entonces, Carmen se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Yolanda, hay algo más, dijo, y sus ojos se clavaron en los míos. El día de esa maldita cena, yo estaba regando mis geranios en el porche. Vi a Lorena salir a su auto. Parecía nerviosa. Miraba para todos lados. Abrió la guantera y guardó algo que brillaba, algo pequeño. Lo envolvió en un pañuelo y lo escondió bien al fondo. Se detuvo dejando que sus palabras calaran en mí. En ese momento no le di importancia, pero ahora, Yolanda, estoy segura de que era ese collar. Ella nunca lo perdió. Lo escondió para tener la excusa perfecta para hacerte esto. El aire se me quedó atascado en la garganta. No era solo una acusación, era una trampa cruel y perfectamente planeada. La revelación de Carmen fue como un rayo de luz que disipó la niebla de mi confusión y mi dolor. De repente, todo encajó. La nota en mi mano, el testimonio de mi vecina, no eran piezas sueltas de un rompecabezas. Eran las armas que el destino me estaba entregando para mi defensa. Sentí como la tristeza que me aplastaba se transformaba en una calma helada, en una determinación de acero. Ya no era la víctima temblorosa que esperaba su sentencia. Era una mujer que había sido acorralada y que ahora, por fin, veía una salida. Miré a Carmen y por primera vez en mucho tiempo una sombra de sonrisa se dibujó en mis labios. Ellos creen que ya me vencieron, le dije, mi voz sonando extrañamente firme. Pero se equivocan. La función apenas va a comenzar. Ya no iba a esperar a que un abogado de oficio me defendiera con desgano. Necesitaba a alguien que luchara por mí, que creyera en mi verdad. Con una decisión que me sorprendió a mí misma, tomé la guía telefónica que acumulaba polvo junto al teléfono. Le pedí a Carmen que me ayudara a buscar un abogado especialista en derecho familiar. Alguien con fama de ser duro pero justo. Encontramos un nombre, un tal licenciado Gutiérrez, recomendado en una pequeña nota del periódico local por un caso similar.
Marqué el número con los dedos firmes. Cuando su secretaria me contestó, mi voz no tembló. Necesito una cita urgente, dije con una autoridad que no sabía que poseía. Se trata de un caso de fraude y difamación. Tengo pruebas. Me dieron una cita para la mañana siguiente. Esa noche no dormí, pero no por angustia, sino por una energía renovada. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde me habían humillado, y preparé mi defensa. Saqué de mi viejo baúl la escritura original de la casa, el papel amarillento con la firma fuerte de mi Roberto. Puse junto a ella los extractos bancarios que había logrado conseguir antes de que me quitaran el control de mi pensión, donde se veían las transferencias de dinero que le hice a Marcos, y por supuesto, la pequeña nota de David Rosales. Coloqué cada documento en una carpeta vieja, con un cuidado casi ceremonial. Eran más que papeles. Eran los capítulos de mi vida, la prueba de mis sacrificios, de mi honestidad y de mi amor. Era mi historia, y estaba lista para que el mundo la escuchara. Cuando Carmen vino a buscarme a la mañana siguiente para ir juntas a la oficina del abogado, me encontró vestida con mi mejor traje, el que usaba para las bodas y los bautizos. Me vio de pie, junto a la ventana, mirando el amanecer. Se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Estás lista?, me preguntó suavemente. Yo me giré y la miré a los ojos. El miedo se había ido, reemplazado por una serenidad inquebrantable. Asentí lentamente. Estoy lista, Carmen. Le respondí apretando la carpeta contra mi pecho. Estoy lista para recuperar mi casa, mi honor y mi vida. Y esta vez, no voy a pelear sola. Sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez, sentía que la balanza de la justicia, después de tanto tiempo, comenzaba a inclinarse silenciosamente a mi favor. El licenciado Gutiérrez me miró por encima de sus lentes y me habló con una claridad que me devolvió el aliento. No usó palabras difíciles ni me trató como a una viejita que no entiende nada. Me dio una lista de tareas, sencillas pero urgentes. La primera, la más importante, era ir al banco. Mañana a primera hora, Yolanda, me dijo con firmeza. Vamos a cortarles el suministro. Su codicia se alimenta de su dinero. Sin eso, empezarán a cometer errores. Salí de su oficina sintiendo un peso enorme en los hombros, pero también una extraña ligereza. Por primera vez en meses, no estaba sola. Tenía un plan, un camino, y aunque me daba pánico recorrerlo, sabía que era el único que me llevaría de vuelta a mí misma, a mi hogar. A la mañana siguiente, Carmen me esperaba en la puerta con el motor de su viejo auto encendido. No me dejó ir sola. Durante el trayecto ninguna de las dos habló mucho. Yo miraba por la ventanilla las calles de mi barrio, las mismas que recorrí empujando el cochecito de Marcos, las mismas donde lo llevé de la mano a su primer día de escuela. Cada esquina era un recuerdo, y cada recuerdo una pequeña puñalada en el corazón. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en un obstáculo, en una cuenta bancaria con patas? Llegamos al banco y, al bajar del auto, sentí que mis piernas eran de gelatina. Carmen me tomó del brazo con fuerza. Un paso a la vez, Yolanda, me susurró. Como cuando aprendiste a coser, una puntada a la vez. El banco estaba lleno. La fila para hablar con un ejecutivo parecía interminable. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte y el murmullo de la gente me ponía nerviosa. Cada minuto que pasaba sentía que mi valor se escurría como agua entre los dedos. Me imaginaba a Marcos o a Lorena entrando por esa puerta en cualquier momento, descubriéndome, armando un escándalo. Me aferré a mi bolso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Carmen, a mi lado, parecía leer mis pensamientos. Empezó a hablarme de sus nietos, de una receta nueva de pastel de limón, de cualquier cosa para distraerme del nudo que se me formaba en el estómago. La espera fue una tortura, una prueba de paciencia que casi no supero. Cuando por fin llegó nuestro turno, la joven que nos atendió me miró con una mezcla de prisa y desconfianza. Le expliqué, con la voz más firme que pude, que quería cancelar una tarjeta adicional a mi cuenta y revocar un poder que había firmado. Su expresión se endureció. Para eso, necesito su documento de identidad original y el formulario de revocación notariado, señora, dijo, casi sin mirarme.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El abogado me había advertido de esto. Con las manos temblorosas, saqué de mi cartera mi vieja cédula y el papel que el licenciado Gutiérrez me había preparado. La empleada lo revisó con una lentitud exasperante, tecleó en su computadora y frunció el ceño. Por un momento, creí que me diría que no se podía, que ya era demasiado tarde. Pero después de lo que pareció una eternidad, la muchacha levantó la vista y asintió. Listo, señora Vargas. La tarjeta de su hijo ha sido bloqueada y el poder ha sido anulado en nuestro sistema. A partir de este momento, solo usted puede realizar operaciones en su cuenta. Escuchar esas palabras fue como si me quitaran una cadena del cuello. Sentí que podía respirar hondo por primera vez en años. Le di las gracias con un hilo de voz y, apoyándome en Carmen, salí del banco. Afuera, el sol de la mañana me pareció más brillante, el aire más limpio. Había recuperado una pequeña parte de mi vida. Era solo el primer paso, pero en ese momento se sintió como la victoria más grande del mundo. El segundo paso era más difícil, porque no dependía de mi valor sino de una formalidad fría y cruel. El licenciado Gutiérrez me explicó que debía enviarles una notificación legal, un burofax, informándoles que él era mi representante, y que cualquier intento de contactarme directamente sería considerado acoso. Me mostró el borrador del texto. Era cortante, impersonal. Leer mi nombre y el de mi hijo en ese documento, separados por la jerga de los abogados, me revolvió el estómago. Era la prueba definitiva de que la familia que yo había construido ya no existía. Era una declaración de guerra, y la firmé sintiendo que traicionaba la memoria de mi esposo y la promesa que le hice de mantenernos unidos. Algunos pensarán que una madre nunca debería llegar a esto con su propio hijo. Yo misma lo pensé 1000 veces mientras sostenía el bolígrafo sobre ese papel. ¿No había otra manera? ¿No podíamos hablarlo? Pero luego recordaba sus ojos fríos en la cena, la palabra ladrona, saliendo de su boca, la nota en la mesa de la cocina. Ellos habían quemado todos los puentes mucho antes que yo. Quédense conmigo hasta el final y díganme si habrían hecho lo mismo, porque lo que ellos planeaban hacer en esa corte, la trampa que me habían tendido, es algo que ninguna madre debería soportar. A veces, la justicia exige tomar el camino más doloroso. La reacción no se hizo esperar. Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Era Marcos. No contesté. A los pocos minutos, entró un mensaje de texto. Mamá, intenté pagar en la gasolinera y la tarjeta no pasó. ¿Pasa algo? Llámame. Su tono era falsamente preocupado, como si no supiera nada. El abogado me había preparado para esto. No respondas. Espera, me había dicho. Pasó 1 hora y el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz de Marcos en el buzón de voz ya no era amable. Sonaba irritado, confundido. Mamá, ¿es en serio? ¿Qué hiciste? Necesito esa tarjeta. Llámame ahora mismo. El veneno empezaba a asomar por debajo de la máscara de hijo bueno. Respiré hondo, junté todo el coraje que me quedaba y le devolví la llamada. Atendió al primer tono. Mamá, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó con la...? No lo dejé terminar. Con la voz temblando apenas un poco, recité las palabras que el licenciado Gutiérrez me había hecho memorizar, como una lección de escuela. Marcos, te llamo para informarte que a partir de hoy, cualquier comunicación conmigo debe hacerse a través de mi abogado, el licenciado Gutiérrez. Sus datos de contacto te llegarán por correo certificado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que pude oír mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Por un segundo pensé que se había cortado la llamada. Solo se oía su respiración, agitada, incrédula. Y entonces, sin decir una sola palabra más, colgó. El pitido final del teléfono sonó como un disparo en la quietud de mi sala. Me quedé mirando el aparato, con la mano todavía en el aire. No había gritado, no me había insultado. Simplemente había colgado. Ese silencio era peor que cualquier grito. Era el silencio de la sorpresa, del plan desbaratado. A los 5 minutos, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Lorena, esta vez sin máscaras. Vieja estúpida, ¿crees que te saldrás con la tuya?
Nos veremos en la corte. Supe entonces que la batalla apenas comenzaba. Mi abogado, el licenciado Gutiérrez, se sentó, y un silencio pesado cayó sobre la sala. Todas las miradas se posaron en mí. Sentí el peso de la expectativa, de la duda, de la lástima. El juez Rosales me miró, y su rostro, aunque imparcial, parecía buscar algo en mis ojos. «Señora Vargas», dijo su voz, resonando en el silencio, «tiene usted la palabra. Cuéntele a esta corte su versión de los hechos». Respiré hondo, no para buscar aire, sino para encontrar el centro de mi calma. Me levanté despacio, sintiendo el crujido de mis huesos, y me acerqué al estrado. No miré a mi hijo, miré directamente al juez, y supe que no iba a gritar, no iba a llorar. Iba a contar mi verdad, puntada por puntada, como si estuviera cosiendo el último vestido de mi vida. Empecé a hablar, mi voz más firme de lo que esperaba. No hablé del collar, no todavía. Hablé de mi taller de costura, del zumbido de mis máquinas Singer hasta la madrugada. Hablé de mi esposo Roberto y de cómo levantamos esa casa con nuestras propias manos, pagando cada ladrillo con horas de sueño y trabajo. Le conté a la corte sobre el día que vendí mis herramientas, el alma de mi oficio, para que mi hijo, el mismo hombre que ahora me acusaba, pudiera convertirse en arquitecto. No lo dije con rencor, sino como un hecho, como quien lee las páginas de un libro que ya está escrito. Cada palabra era un recordatorio, no para ellos, sino para mí misma, de la mujer que yo era, de la vida que había vivido, una vida de sacrificio y amor, no de codicia y mentira. Luego, con la misma calma, abordé la acusación. Yo no tomé ningún collar, dije, y mi voz no flaqueó. Esa noche, en mi propia casa, me acusaron de ser una ladrona frente a toda mi familia. Me humillaron, pero la verdad es que el único tesoro que yo he guardado en esa casa son los recuerdos de una vida de trabajo y los zapatitos de bebé de mi hijo. Miré de reojo a Marcos. Su rostro era una máscara de incomodidad. Lorena, a su lado, apretaba su bolso con los nudillos blancos. Ellos habían construido un castillo de mentiras, pero sus cimientos eran de arena. Y yo sentía cómo la marea de la verdad empezaba a subir, lenta pero imparable. Hice una pausa, y me dirigí de nuevo al juez. Su señoría, no tengo cómo probar que yo no lo hice, es mi palabra contra la de ellos. Pero sí tengo algo que puede probar la clase de persona que soy. Con las manos temblorosas, abrí mi bolso y saqué una pequeña carpeta de cartón. De adentro, con un cuidado infinito, extraje un trozo de papel amarillento, doblado en 4. Estaba tan frágil que temí que se deshiciera en mis dedos. Lo sostuve en el aire por un segundo, un pequeño pedazo de mi pasado que, de repente, contenía todo mi futuro. No es una prueba legal, su señoría, dije, mi voz quebrándose por primera vez. Es solo un recuerdo de hace más de 30 años. El oficial de la corte tomó el papelito y se lo entregó al juez. David Rosales lo desdobló con cuidado. Vi cómo sus ojos recorrían las pocas líneas escritas con tinta desvaída. Su rostro, hasta ese momento una máscara de profesionalismo, cambió. Fue un cambio sutil, un endurecimiento de la mandíbula, un parpadeo lento, como si estuviera viendo un fantasma. Levantó la vista del papel y me miró, y en esa mirada ya no había un juez y una acusada. Había un hombre y una mujer que compartían un secreto que el tiempo había olvidado. Marcos y Lorena se miraron, confundidos, una sombra de pánico comenzando a nublar su arrogancia. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el latido de un corazón asustado. El juez Rosales se aclaró la garganta, pero su voz sonaba diferente, más grave. Miró a mi hijo y a mi nuera. Señor Vargas, señora Pérez, dijo, su tono helado. ¿Están ustedes absolutamente seguros, bajo juramento, de que esta mujer es una ladrona? Marcos asintió, aunque con menos convicción. Lorena dijo un sí, su señoría, que sonó a un susurro. Entonces el juez se dirigió a la corte. Hace 30 años, yo era un muchacho perdido. Un día, en una mercería, intenté robar un rollo de tela. Una mujer me detuvo. Pero en lugar de llamar a la policía, pagó por la tela, me invitó a un café y me habló de segundas oportunidades.
levantó el papelito. Esta nota dice: gracias, señora Yolanda, nunca olvidaré lo que hizo por mí. Algún día se lo pagaré. David R. Tacopic. Esta corte ha escuchado suficiente. El mundo pareció detenerse. Lorena soltó un jadeo ahogado, y Marco se puso pálido como el papel. La mentira se había derrumbado sobre ellos, con el peso de 30 años de gratitud. El juez me miró, y por un instante vi en sus ojos al muchacho asustado de la mercería, pero ahora revestido de un poder que era la encarnación de la justicia. La verdad no había necesitado gritar. Solo había esperado pacientemente su momento. Y ahora yo les pregunto a ustedes, los que me han acompañado hasta aquí. Díganme, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían guardado silencio? ¿O habrían usado ese viejo pedazo de papel para defender su honor? Cuéntenme, porque a veces la línea entre la justicia y la venganza es muy delgada. El juez David Rosales golpeó la mesa con su martillo. El sonido fue seco, definitivo, como el cierre de una tumba. Este tribunal desestima todos los cargos contra la señora Yolanda Vargas, declaró, su voz resonando con una autoridad implacable. Además, habiendo sido testigo de un claro perjurio y de un intento de fraude para incapacitar a un adulto mayor y despojarlo de sus bienes, ordeno una investigación inmediata. Sus ojos se clavaron en mi hijo y mi nuera, que estaban paralizados por el terror. Entonces, con una calma que me heló la sangre, pronunció las palabras que cambiaron todo. Oficiales, procedan a detener al señor Marcos Vargas y a la señora Lorena Pérez. Llévenlos a la fiscalía para que rindan su declaración. Los dos policías se llevaron a Marcos y a Lorena, uno a cada lado, y por primera vez en mucho tiempo, mi hijo no me sostuvo la mirada. Se fue con la cabeza gacha, convertido en un extraño. No sentí alegría ni triunfo, solo un vacío inmenso y helado. Doña Carmen me tomó del brazo, su calor anclándome a la realidad, y me guió fuera de ese edificio que olía a mentiras y a papel viejo. El viaje de regreso a casa fue en silencio. Al abrir la puerta, el aire adentro se sentía distinto, más ligero. Ya no era una casa ocupada, era mi hogar. Esa misma tarde, recibí una llamada de una trabajadora social. Me dijo que Leo y Sofía estaban bien, que estaban en un lugar seguro y que pronto iniciaríamos el proceso para que vinieran a vivir conmigo. Colgué el teléfono y miré por la ventana. El silencio ya no era de soledad, era de paz. Los días que siguieron fueron de una limpieza profunda, no solo del polvo, sino de los malos recuerdos. Bajé del desván mis viejas cortinas floreadas y quité esas telas grises y tristes que había puesto Lorena. Abrí todas las ventanas para que el sol y el aire fresco se llevaran el olor a encierro. Me senté en la mesa de la cocina con una caja de papeles y empecé a poner orden en mi vida. Mis cuentas, mis recibos, mi pensión. Ver mi nombre en cada documento sin el de ellos al lado fue como volver a aprender a respirar. Encontré la escritura original de la casa. La guardé en mi costurero, junto a la nota de David. Cada objeto que volvía a su sitio era una pequeña victoria. Mi casa volvía a ser mía, no con gritos ni peleas, sino con el simple y poderoso acto de poner cada cosa en su lugar. Mi abogado se encarga de todo lo legal. No pregunto mucho. Sé que el camino para ellos será largo y difícil, pero es un camino que ellos mismos eligieron. Mi energía ahora está puesta en mis nietos. Hablo con ellos todos los días por teléfono y sus voces son la música que necesitaba para sanar. Ya les estoy tejiendo unas bufandas para el invierno, con la misma lana por la que tanto me humillaron. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haberme escuchado. Si mi historia les sirvió de algo, suscríbanse al canal y compártanla. Hay muchas mujeres como yo, que necesitan saber que no están solas, que su voz importa, y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino. Esta noche, la casa huele a estofado, mi estofado. La mesa está puesta para 3, una silla para mí, y 2 que esperan pacientemente a Leo y a Sofía. He vuelto a poner la foto de mi boda con Roberto en la mesita junto a mi sillón. Lo miro y siento que, de alguna manera, he cumplido la promesa de proteger nuestro hogar. No hay rencor en mi corazón, solo una calma serena.
la calma de quien ha sobrevivido a la tormenta y ha encontrado tierra firme. Perdí un hijo, pero recuperé mi vida. Y en el silencio de esta casa, por fin, me he vuelto a encontrar a mí misma. Cuídense mucho.